Se cumplen 200 años. 200 años de la caracterización científica del primer dinosaurio. En 1824, mientras Argentina estaba debatiéndose todavía por la independencia, porque las guerras de la independencia van de 1916 a 1924, justo a esa es la línea cronológica, después andás a ver cómo fue. Sí, pero más o menos por ahí. Ahora estamos replanteando. Ahora estamos volviendo a ver. Estamos en otro momento. Otra línea cronológica. Se caracterizaba el primer dinosaurio. Fue por parte de William Buckland, un geólogo inglés. Y esto es lo que estaba buscando, te pido perdón, profe, pero vale la pena el dato, que William Buckland fue el tipo que primero descubrió y caracterizó y dibujó y todo un dinosaurio y era creacionista. Es uno de los grandes fundadores del creacionismo. El creacionismo es esa teoría que básicamente postula que debió de existir un creador, un genio creador, igual a un dios, que justifica absolutamente todo. Y me parece genial, ¿por qué? Porque los dinosaurios, y sobre todo después el desarrollo de la paleontología, fue clave justamente en lo contrario. Claro, fue clave para justificar el darwinismo. Claro. Fue clave para, no el darwinismo social, ¿no? Que eso tiene más que ver con el nazismo. Esas ideas fueron reapropiadas de una manera tergiversada. Sino de la evolución de las especies. Es lo que hoy explica básicamente que nosotros venimos de los monos. Y este tipo, en esa época, pensaba todo lo contrario, ¿no? Entonces me parece que es una linda paradoja científica para dar cuenta. Más allá de eso, después el que bautiza y le pone dinosaurios efectivamente a los dinosaurios, y por eso hoy hablamos de dinosaurios, es una persona que se llamó Richard Owen, que en 1941 encontró un nombre muy taquillero, que dinosaurio quiere decir lagarto terrible. Es por eso que después pensamos en términos de dinosaurios como si fueran lagartos terribles, y es por eso que nos llama tanto la atención. Bueno, en 200 años, es decir, de 1824 a la actualidad, claramente cambiaron un montón las cosas, ¿no? Cambiaron un montón en cuanto a las metodologías. Antes vos pensás que cada vez que hallaban un fósil tenías que hacerlo prácticamente pelota para poder estudiarlo. Hoy directamente vos agarrás la roca y casi no se necesita limpiar la roca. La podés estudiar a través de tecnologías que ven a través de la roca. Que eso me parece fascinante. Wow, eso es fascinante, ¿no? A través de procesos físicos y químicos. Y después, por otro lado, lo que cambió, que a mí me parece también fascinante, tiene que ver con las percepciones. Los colores de los dinosaurios. Los colores con los que habitualmente nosotros conocimos a los dinosaurios no son los colores reales, o que hoy la ciencia supone que son reales. ¿Cuáles son los colores que vos te imaginas para los dinosaurios, por ejemplo? Y verde. Verde y marrón. Sí. Bueno, hasta 1950 más o menos, todos los dinosaurios se dibujaban verdes y marrones. Ahora sabemos que además fueron colorados, que además tuvieron pintitas blancas, que además fueron negros, que además fueron grises. O sea, ya tenemos 6 colores para los dinosaurios. Es una percepción que además es súper interesante. Después, otro punto tiene que ver con un hallazgo que a mí me parece alucinante, que hace también a esto de la evolución, que son las plumas. Ustedes, no hace mucho, por más que ahora lo vemos claro, no hace mucho que sabemos que los dinosaurios vienen de las aves. Entonces, cada vez que ustedes vean un ave volando, tienen que saber que están en presencia de un dinosaurio. Es mucho más fácil verlo, qué sé yo, para los cocodrilos, por ejemplo, ¿no? Decís, bueno, tiene que ver con la familia de los dinosaurios, un cocodrilo. O las tortugas, por ejemplo. Pero con las iguanas. Aves... No, las iguanas. Bueno, vienen todas por la familia, ¿no?, de los reptiles. Pero, claro, con las aves no estaba tan claro. Ahora, si uno se pone a ver un ave, claramente eran muy parecidos a los dinosaurios. Ese pico que tenían, ¿no?, los dinosaurios que volaban, esas garras que tenían para agarrar a sus presas, digo, y ahí también hay un punto. Me parece que una película que es muy emblemática, de Steven Spielberg obviamente, Jurassic Park, muestra muy bien esto de las aves y ese eslabón durante mucho tiempo perdido. Las aves explican toda esa línea cronológica para los dinosaurios y nos ayudan también a restituirla. Después había una lógica que tenía que ver con que nosotros describíamos a los dinosaurios como si fueran medios tontos. Durante mucho tiempo pensamos que eran pesados, que eran tontos, que eran poco ágiles, que no eran inteligentes. Bueno, todo lo contrario. Los dinosaurios tienen más que ver, y la percepción basada en evidencia científica indica hoy que los dinosaurios tienen más que ver con bichos totalmente inteligentes, que cazaban en grupos colectivos. Es decir, se las arreglaban entre sí para cazar entre varios, ¿no? Se acompañaban, vivían y morían juntos, eran gregarios, eran seres gregarios. Es decir, es por eso que en Argentina muchas veces se encuentran como si fueran cementerios directamente de bichos. ¿Por qué se encuentran cementerios de fósiles? Es decir, muchos fósiles de diferentes especies juntas.
básicamente porque morían juntos muchos de ellos, porque necesitaban estar acompañados para morir, ¿no? Entonces eso también explica y rompe también con la percepción que se tenía con respecto a los dinosaurios. Y también hay un dato que es muy impresionante. Recién en 1980 se validó una hipótesis que tiene que ver con su final, que tiene que ver con el asteroide ese que cayó en la península de Yucatán, en una parte de la península de Yucatán, y terminó hace 66 millones de años con la vida de los dinosaurios, ¿no? Y ahí se unen dos disciplinas que rompen la cabeza de casi todos y que gusta mucho a los divulgadores, que tiene que ver con la paleontología y con la astronomía, ¿no? Y ahí se une un poco esa lógica de ver básicamente que tenemos dimensiones temporales y dimensiones espaciales muy diferentes a las que deberíamos tener si supiéramos un poquito acerca de la historia. ¿A qué me refiero con esto? Los dinosaurios más o menos habitaron la Tierra, dominaron la Tierra durante 170 millones de años. 170 millones de años. Cuando pensamos en asteroides, cuando pensamos en planetas, cuando pensamos en galaxias, lo mismo, hay que pensar directamente en miles de millones de años y para distancia en años luz, ¿no? Es decir, pertenecemos a un planeta que no conocemos absolutamente en casi nada, es decir, desconocemos el 99.9% del planeta, más allá de que la ciencia está súper avanzada, y además estamos tratando de conocer un planeta que ni siquiera habitamos casi. Si uno hiciera una línea cronológica, recién hace 12.000 años, como siempre decimos, creamos las primeras civilizaciones porque empezamos a producir agricultura. O sea, si lo pensamos un momento, genera vértigo esa situación, ¿no? Entonces los dinosaurios me parece que fascinan tanto justamente porque generan vértigo, porque no podemos creer todavía cuando vemos esos documentales, y es que gusta, sé que a mucha gente les gusta ver porque todavía se siguen produciendo, con lo cual gustan, justamente tiene que ver con eso, tiene que ver con la incredulidad, tiene que ver con no poder entender cómo es que existieron bestias tan fantásticas y perduraron durante tanto tiempo. Entonces me parece súper genial básicamente ver esa parte y ver cómo a través del conocimiento, a través de la ciencia, nos podemos acercar mucho más todavía a esos bichos que creemos que fueron grandiosos, pero que todavía seguimos conociendo. Es decir, todavía se siguen descubriendo cosas. Y Argentina, en ese marco, es realmente una cuna o cementerio, como lo queramos ver de una manera más o menos romántica, de dinosaurios. Tenemos, por ejemplo, el Museo Egidio Ferulio, que queda en la Patagonia, que es un museo emblemático, donde tenés los mejores paleontólogos y paleontólogas de Argentina. Tenemos el Museo Bernardino Rivadavia, acá en la ciudad de Buenos Aires, que lo mismo, tenemos bichos alucinantes. El Museo de la Plata, que es alucinante también. Hemos descubierto al Patagotitan majorum. El Ferulio es el de Trelew, ¿no? El de Trelew, sí, Chubut. Hemos descubierto el dinosaurio más grande de la historia, el Patagotitan majorum, que tiene unas dimensiones alucinantes, que tuvieron que construir un microestadio para poder exhibirlo, porque no lo podían exhibir. O sea, son fascinantes los dinosaurios. ¿Todo esto para qué? Porque muchas veces se piensa en la geología, en la paleontología, como si fueran disciplinas que no generan dinero. Y ahora todo se piensa, y la ciencia también, en relación a su eficacia. Y la eficacia no es otra cosa. Cuando ellos hablan de eficacia, cuando hablan de resultados, no están hablando de otra cosa que de generar dinero, de productividad, ¿no? Entonces, claro, uno cuando piensa en dinosaurios, cuando piensa en ese tipo de cosas, en geología, en rocas y demás, no está pensando directamente en cosas que generan dinero. Bueno, todo esto para decir que existen ciencias que son básicas, que nos constituyen, que nos permiten comprender nuestra historia, la de nuestra humanidad y la de nuestro planeta, que van mucho más allá, o en el conocimiento en general va mucho más allá. Y lo más interesante de la vida, justamente, va mucho más allá del dinero, de la eficacia y de la productividad. La ciencia, algunas veces, como la paleontología y la geología, nos ayudan a ver precisamente eso. Nos ayudan a ver que no todo es dinero y que la curiosidad es una herramienta muy potente para poder descubrir y seguir descubriendo de qué estamos hechos.